Señoras y señores, buenas noches. Hoy tenemos el grato placer de tener como invitado a Max Puig, un intelectual, un político, un ser humano, un hombre excepcional de la vida política de la República Dominicana, un referente ético y sobre todas las cosas con un amplio conocimiento de la política exterior de América Latina, de Europa en sentido general. Bienvenido, Max. Gracias, Fausto, y bueno, gracias por la invitación. Max, ¿por qué Donald Trump se convierte en presidente de los Estados Unidos de una manera completamente sorpresiva, imprevista, de cara a las apreciaciones que hacían los medios de comunicación de todo el mundo? ¿Cuál es tu visión de esta situación? Sí. Bueno, en primer lugar, ha resultado un hecho un tanto sorprendente para muchos que Donald Trump haya sido escogido presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, todo fenómeno tiene su explicación. Y más allá de las explicaciones que tienen que ver con el personaje, con sus características y con su campaña, yo pienso que para explicar a Donald Trump hay que comenzar por entender, por analizar las grandes tendencias que se dan en la sociedad contemporánea, que se dan en el mundo y que explican cómo el país más importante del planeta, si se quiere, el más poderoso, termina escogiendo como presidente de la República de Estados Unidos a Donald Trump. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero señalar que el mundo atraviesa por una crisis muy grave. Yo pienso que Donald Trump... Por varias crisis, diría yo. Por varias crisis. Y Donald Trump es el resultado de esa o de esas crisis. Pero también estoy convencido de que Donald Trump, lejos de resolver esas crisis, las va a profundizar, las va a agravar. ¿Cuál es, a mi juicio, la crisis de fondo? Es decir, la crisis más importante. La que genera Trump. Sí, la crisis tendencial, si se quiere, del mundo. Yo pienso que la crisis tendencial tiene que ver con la concentración y la centralización del capital, con la concentración y centralización de las riquezas. Y esa crisis se está agudizando en el mundo, bueno, por ponerle fecha, a partir del año 1978. Es decir, ¿por qué 1978? Bueno, porque en ese año termina lo que muchos analistas han llamado la época dorada del capitalismo, la época de oro, y que se extendió desde que termina la Segunda Guerra Mundial hasta 1978. ¿Por qué? Porque fue una época de mucho crecimiento. Fue una época de mucho dinamismo, pero sobre todo una época en que hay una gran redistribución de la riqueza. Los trabajadores de Estados Unidos, de Europa, ven cambiar y mejorar sus niveles de vida. Eso tiene que ver con factores de orden económico y factores de orden político. El factor de orden económico es que la misma posguerra obligó a la reconstrucción. Estados Unidos trabaja para la reconstrucción de Europa, hay muchos descubrimientos científicos, pero el hecho político es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no ganó solo la Segunda Guerra Mundial. Claro que no. Es decir, fueron los aliados, y dentro de los aliados habían dos aliados principales. Inglaterra. Que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Francia e Inglaterra. Y si no se produce la batalla de Stalingrado, ¿verdad? Si los soviéticos no logran resistir el avance del nazismo, quién sabe cuál hubiese sido el resultado de la guerra. El caso es que Estados Unidos, Unión Soviética, Francia e Inglaterra ganan la guerra. Ya se habían establecido acuerdos, los famosos acuerdos de Yalta, mediante los cuales el mundo iba a tener un cierto ordenamiento. Una redistribución. Una redistribución. Entonces la Unión Soviética se consolida, porque uno de los propósitos, el primer objetivo del nazismo era destruir la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética sale consolidada, a pesar de que fue el país que más aportó en pérdidas, en vidas humanas,
sale consolidada, pero la mitad de Europa, una buena parte de Europa, todo el centro europeo, pasa a ser dirigido por la Unión Soviética a través de las llamadas democracias populares. Pero no solamente eso, sino que en Europa Occidental los partidos comunistas y los partidos socialdemócratas, los partidos socialistas salen muy fortalecidos también. El Partido Comunista francés e italiano salen fortalecidos. En Alemania Federal es el Partido Socialdemócrata, aunque la democracia cristiana fue decisiva con Adenauer, pero el Partido Socialdemócrata pasa a ser muy importante. Y eso que enfrentó el fascismo. Sí, que justamente fue víctima del fascismo. Fueron víctimas, y al producirse el resultado de la guerra, al ganar los aliados, esos partidos trabajadores, obreros, socialistas, comunistas, laboristas, esos partidos exigen que los trabajadores tengan una parte correspondiente en las riquezas que se van generando. Y el nivel de vida mejora en toda Europa y mejora en los Estados Unidos. Y el plan Marshall le da lógicamente continuidad y le da forma a ese proceso. Es que si no se daba el plan Marshall, toda Europa iba a pasar a ser regida por la Unión Soviética. Totalmente. Entonces, el hecho es que ese es el llamado periodo de oro, periodo dorado del capitalismo, y se pensaba que eso iba a seguir así para siempre. Sin embargo, con la crisis del petróleo, con la crisis del patrón oro, llega un momento en que colapsa. Se observa que comienza a bajar la rentabilidad del capital, comienzan a disminuir las ganancias. Y estadísticamente está demostrado que de 1978 en adelante, la parte correspondiente a los salarios tiende a disminuir en el Producto Interno Bruto de los países capitalistas más desarrollados. Es decir, y comienzan por consiguiente, y si están bajando las ganancias, está disminuyendo la parte del salario, quiere decir que se está compensando la caída de la rentabilidad mediante una transferencia de recursos de las capas trabajadoras y las capas medias hacia los propietarios. Pues eso no se ha parado en los últimos prácticamente 35, 37 años. Es decir, durante todo este periodo ha ido disminuyendo el nivel de vida de los trabajadores europeos y las capas medias europeas. Gradualmente. Pero de manera sostenida. De manera sostenida. Claro, los nuevos descubrimientos, también los nuevos avances científicos y tecnológicos permitieron elementos impensables anteriormente, porque con la informática, con la electrónica, pues las transferencias de capital se han hecho mucho más rápidas, y se ha producido con el desarrollo de la comunicación. De la comunicación, todo el tema de la llamada financiarización de la economía. Entonces se han venido creando riquezas artificiales, riquezas bursátiles, riquezas en verdad virtuales, pero que no se corresponden con un incremento de la producción. Y todo eso termina con la crisis del año 2008. Y con la famosa burbuja. Estalla la burbuja. Y al estallar la burbuja, pues había que hacerle frente a eso. ¿Y cómo se le hizo frente a eso en Estados Unidos? Bueno, protegiendo los bancos, pero las capas medias, que perdieron sus casas, que perdieron sus propiedades en esa crisis, no fueron compensadas. Entonces, en Estados Unidos y en Europa también hay una gran desazón, un gran desaliento. Es decir, las personas dicen, bueno, nos estamos empobreciendo. Pero Max, ¿tú no consideras que son dos procesos, haciendo un interregno y llegando a Trump finalmente, ¿no? ¿Tú no consideras que son dos procesos diferentes? El empobrecimiento de Europa, por una parte, que tiene un modelo social diferente, y el empobrecimiento de Estados Unidos, que tiene otro modelo diferente de acumulación. ¿Tú no crees que el modelo de asistencialismo europeo colapsó por razones diferentes a la que implicó la desaceleración de la economía norteamericana? ¿No son dos bloques económicos que interactuaron de forma diferente de cara a sus clases trabajadoras y a sus clases medias? Pero, ¿tú no crees que hay un pequeño... Hay diferencias. Hay diferencias. Hay diferencias, pero el resultado es el mismo. Sí, el resultado es el mismo. Las capas trabajadoras y las capas medias disminuyen. Finalmente se empobrecieron. Se empobrecieron. Sí. O sea, bueno, no se empobrecieron totalmente, disminuyeron. Gradualmente fueron disminuyendo su bienestar. Y eso fue creando contradicciones. Porque, por ejemplo, el endeudamiento
de toda Europa, es una de las razones del fracaso del modelo social. Y las guerras en Estados Unidos. El país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Correcto. También. Y las guerras en Estados Unidos sin impuestos es la otra razón del colapso de su modelo económico. Bien. Lo mismo que la gran exportación de capitales hacia países. Pero todo eso ha venido generando muchos disgustos y un cambio en la correlación de fuerzas. Y eso ha venido generando un auge de una corriente nacionalista de derecha, o sea, una corriente nacionalista derechista, es decir, y en Estados Unidos esa corriente se expresa, la expresa Trump, es decir, porque él la capitaliza Trump. La capitaliza, y no solamente la expresa Trump, porque la expresó Bernie Sanders también. Claro, pero a la izquierda. Pero porque por primera vez hay un candidato que se declara socialista, que se convierte en que quería ser candidato del Partido Demócrata. Era de izquierda. Y que también responde a ese malestar. Y él dice, no, es decir, aquí tenemos que enfrentar esta situación y tenemos que enfrentarla con políticas socialistas, dice Sanders. Y Trump dice, bueno, hay que enfrentar esto también. Ellos rechazan, hay un choque contra Wall Street, contra el establishment. La exportación de capitales. La exportación de capitales. Ellos dicen que hay que cambiar eso, pero al final... Las correcciones son diferentes. Sí, pero al final, pero trataban de representar ese malestar y llevarlo al plano de la política. Cierto eso. Pero finalmente, dentro del Partido Demócrata se impone Hillary. Claro. Y no solo se impone Hillary, sino que se imponen determinados sectores que eran también los que tenían el apoyo de ese establishment. Y finalmente, y Sanders, que había renovado las esperanzas en Estados Unidos, a pesar de ser el candidato de más edad, era el que tenía mayor apoyo entre los jóvenes. Muy cierto eso. Y a pesar de que Obama había levantado las expectativas de los jóvenes, de las mujeres y de las personas de color, los afroamericanos y los inmigrantes latinos, sin embargo, los resultados de los gobiernos de Obama, a pesar de que significaron ciertos avances, pero no los avances que esperaban los electores de Obama cuando lo eligieron por primera vez en el año 2008. Es decir, había cierta decepción. Entonces, esa decepción... Y los empleos que genera son de muy baja calidad. Entonces, esa decepción de que el gobierno demócrata no logró dar satisfacción a todas las demandas o expectativas, esa frustración de que Bernie Sanders fuese bloqueado, entonces al final compiten un Donald Trump que está haciendo toda esa reivindicación supuestamente a favor de los pequeños, demagogia, es ser una política demagógica, claro. Enfrentando a Hillary, una candidata sin mucho carisma, muy vinculada al establishment, a los sectores. Muy desgastada. Sí, muy desgastada también por sus políticas, con una serie de polémicas acerca del uso de las funciones públicas desde perspectiva de orden personal. Torpedeada por Rusia. En fin, entonces con toda una serie de elementos en contra. Y Trump trata de capitalizar ese descontento, pero sobre todo el descontento de lo que en Estados Unidos en la sociología se llaman los pequeñños blancos o los blancos pobres, que dicen, bueno, este era un país muy poderoso, pero este país, en fin, tiene que volver ha venido declinando, tiene que volver a ser grande, y Estados Unidos tiene que ser nuestros. O sea, él desarrolla un cierto nacionalismo blanco. Es decir, que los blancos son los dueños de los Estados Unidos. Claro. Y los inmigrantes para afuera, los mexicanos para afuera, y toda esa gente, las mujeres, es decir, una política en el fondo machista, machista, ideológicamente sexista, de derecha. Ideológicamente de derecha, pro blanco, es decir, no sé, clasista en el sentido étnico, ¿verdad? Entonces, al final el resultado es que eso prende. Pero estableciendo el poder del imperio perdido. Pretendiendo restablecerlo, y el resultado es que eso prende, pero al mismo tiempo que eso está sucediendo, hay corrientes similares que se están extendiendo en Europa. Y Trump termina siendo presidente de Estados Unidos. Lo que habría que ver es que en ese contexto
¿Qué significa eso para los Estados Unidos hoy y hacia dónde puede evolucionar? Para analizar ese y otros temas, vamos a hacer una pausa, Max. Volvemos. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. El coro Induván te viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Café Santo Domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres y a los familiares. Soy el sobrecito de cada mañana. Pida a Dios bendito, paz a nuestra patria. Dice café tinto a los mayorcitos. Amen a sus hijos, denles cariñito. Induván Gourmet quiere para usted mucho amor y paz en la Navidad. Café dominicano, café la cafetera, desean lo mejor a la familia entera. El coro Induván te desea felicidad. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Felicidad, el coro Induván te desea felicidad. El coro Induván. Ayuntamiento Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. A nuestra llegada el pasado 17 de agosto, encontramos un municipio lleno de basura. De esa fecha hacia acá, hemos retirado todos los desechos sólidos que hemos encontrado en la carretera. Pero hay un gran problema. Recogemos en la mañana y en la tarde parece que hace 2 meses que no se recoge basura. En el día de hoy, los más de 2.000 empleados iremos a la calle a entregar un volante donde le estamos solicitando a los municipios de Santo Domingo que por favor retengan la basura por 2 días, porque el camión va a pasar por su sector cada 2 días.
Ayuntamiento Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. Señoras y señores, conversando con Max Witt de su programa Política Exterior. Max, ¿cuál crees tú que serán los efectos de la elección de un gobierno de Donald Trump al interior del modelo económico norteamericano y del capitalismo en sentido general? ¿Cuál es una perspectiva que tú percibes? Fausto, yo creo que pueden ser mucho más importantes de lo que se ve a primera vista, sobre todo con relación al modelo no solamente económico, sino también social y político de los Estados Unidos. Porque yo pienso que el planteamiento de Trump va en contra de la idea esencial de los Estados Unidos, o de la idea de los Estados Unidos de hoy. Porque los Estados Unidos de hoy no son los Estados Unidos de 1776, de 1783, 87. Ni siquiera de 1970. Ni siquiera de 1970. ¿Por qué? ¿No? O sea, porque la idea de Estados Unidos cambió a raíz, pienso yo, de la marcha de Washington, Claro. de Martin Luther King. Claro. ¿Por qué? Porque cuando surgen los Estados Unidos... Y cambió, escúchame que te interrumpa, a partir del consenso de Washington también. Sí, es cierto. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando se forman, ¿qué eran? 13 pequeñas colonias, y quienes separan esas colonias, quienes dirigen el movimiento, son los dueños. Generalmente casi todos eran dueños de plantaciones tabaqueras, tabacaleras, y tenían muchísimos esclavos. Ellos dicen, bueno, nos separamos de Inglaterra, constituimos una nación, pero la nación, ¿quiénes eran? Eran ellos, ni siquiera los esclavos formaban parte de la nación. Y poco a poco ellos van desarrollando ese país, pero ese país va cambiando, va cambiando. Precisamente por eso el modelo de elección, Max, por eso los colegios electorales son que escogen al presidente. Representan los estados. Claro, por eso precisamente Hillary gana la elección popular y pierde la presidencia de la República. Exacto, por el sistema electoral que sistema responde electoral, a ese esquema de constitución. de no depositar la confianza en la gente, sino en las élites. Y élites controladas en cada uno de esos estados, Claro. por los propietarios. La democracia más imperfecta del mundo. Pero resulta que eso comienza a cambiar. Y el gran cambio, los dos grandes cambios son el desarrollo del proceso de industrialización. Los grandes cambios son el proceso de industrialización, Correcto. el proceso de expansión de Estados Unidos y la guerra civil, que son los tres grandes fenómenos del siglo XIX en Estados Unidos. La expansión, la industrialización y la guerra civil. A partir de ese momento ya comienza a establecerse que Estados Unidos es otra cosa. Ya no son 13 pequeñas colonias, ya es un gran país que va creciendo, que se va nutriendo de inmigrantes. Y en la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, es decir, es la gran emigración europea hacia Estados Unidos, desde Irlanda, desde Polonia, desde Italia, y comienzan los Estados Unidos a formarse en base a todos esos emigrantes. Después vienen otras emigraciones, vienen incluso ahora mismo, después de los últimos 50 años, la emigración latina. Es decir, Claro. primero los puertorriqueños, después los mexicanos, los centroamericanos, los dominicanos. ¿Y qué ha terminado siendo los Estados Unidos? Los Estados Unidos han terminado siendo una sociedad multicultural, una sociedad multiétnica. Y el elemento, si se quiere, el elemento unificador es que esa es una sociedad de oportunidades, es que todos pueden tener una oportunidad. Ellos definen eso en un término, ¿verdad? El sueño americano. El sueño americano, y el otro término es el melting pot. Es decir, que Estados Unidos es una sociedad producto de esa conjugación. El melting pot, si lo traducimos también, es el sancocho. Es decir, es una especie, ¿verdad? Es decir, es el resultado de esa unión de personas de diferentes sectores o países y diferentes culturas. Y la sociedad americana estadounidense está formada en base a eso. Y en el reconocimiento de eso, hay un desfile dominicano en Nueva York, pero hay un desfile griego, y hay un desfile uno polaco, un desfile irlandés, como el reconocimiento de esos grupos étnicos de diferentes orígenes que todos conforman la sociedad norteamericana. Y entonces termina alrededor de los postulados norteamericanos. Alrededor de esos postulados, partiendo de esos principios, de esos fundadores de la nación, pero ya esa nación de hoy no es la nación de hace 2 siglos y pico. Jamás. Ahora, ¿qué dice Trump?
no, esta nación tiene que seguir siendo fuerte. Pero aquí hay un problema, y es que los verdaderos dueños de este país, no lo dice así, pero los que constituyeron este país han sido relegados. Aquí son los blancos los que han formado esto, y para afuera los mexicanos, y para afuera esto. Entonces, él está poniendo en peligro, al él hacer esos planteamientos de la supremacía blanca, está poniendo en peligro ese elemento de cohesión, o ese elemento cohesionador que define a los Estados Unidos. Que le da sentido como nación. Lo que les da sentido como nación, claro. Porque Estados Unidos es eso, el sueño americano, todos tienen oportunidades, los migrantes, este es el país de todo, aquí puede llegar todas las personas y cada uno encuentra una oportunidad, todo uno tiene un espacio. Hasta el gobierno de Estados Unidos, un gobierno era hasta ahora, era un crisol de nacionalidades. De nacionalidades, y por eso el gobierno estadounidense también era hasta un gobierno de cuotas. Claro. En el censo de Estados Unidos se miden cuántas personas hay de origen de cada país. ¿Qué porcentaje de personas de origen albanés hay en Estados Unidos? Claro. ¿Cuántas personas de origen griego? ¿Cuántas personas de origen...? Y en el gobierno, en los puestos, los reparten en función de... En proporción eso, a esas minorías. A esas minorías. Hay más dominicanos ahora, nombran un embajador de origen dominicano. En Uruguay. Hubo un embajador, el ministro de Trabajo de Estados Unidos era una persona de origen dominicano. Pero no es eso, es así en todo. Uno de origen coreano, uno de origen chino, uno de origen japonés. Y eso lo han venido cuidando. Una proporcionalidad. Y eso lo han cuidado mucho los gobiernos norteamericanos, porque el sistema social está construido en torno a esa idea, y el gobierno también. Pero Trump pone en entredicho esa idea. Lo de Trump es muy peligroso, porque él, así como aquí hay gente... Una sola minoría va a gobernar Estados Unidos ahora. Esa es la idea de Trump. Y una sola minoría. Es un nacionalismo y un blanco. Solo sector social. Es un nacionalismo blanco. Claro. Aquí, un Ku Klux Klan. Mira, en todas las sociedades conocidas existen diferencias de clase. Claro. Existen. Pero cuando Juan Bosch llegó al país, vino del exilio, empezó a hablar de los tutumpotes y los hijos de Machepa, alguna gente dijeron, Juan Bosch trajo la lucha de clases a la República Dominicana. No, ya existía. No. Ha existido en todas las sociedades. La comunicó. En toda sociedad dividida en clases hay clases. Pero y hay conflictos entre clases. Claro. Pero Juan Bosch lo hizo evidente a través de su discurso. Entonces, ahora mismo Trump, trazando un paralelo, ha llevado la división étnica a la sociedad norteamericana. Pero también ideológica, Max. También ideológica, porque pero... todo su gabinete es de extrema tendencia conservadora. Ahí vamos entonces. Es que mucha gente dijo, no, cuando Trump asuma el gobierno, él va a moderar sus tendencias. O sea, radicalizado. En realidad, al designar los integrantes de su gabinete, él está mostrando que él no quiere ceder, que él no está en plan de cejar en este asunto. Él está por llevar sus ideas hasta sus últimas consecuencias. Pero lo que yo planteo es que esas ideas ponen en entredicho la naturaleza misma de los Estados Unidos de los Estados Unidos. Y que eso va a ser uno de los factores de mayor confrontación de su gobernabilidad. Eso, porque es conflicto. ¿Se visualiza así? Eso conduce al conflicto. Él es un presidente de conflicto, cuando en la sociedad norteamericana siempre se ha entendido, bueno, siempre no, el sistema político ha terminado siendo un sistema bastante unitario, en el sentido de que hay una serie de temas que son considerados nacionales. Y contrapesos entre el Congreso y el Ejecutivo. Y una serie de temas que están por encima de las diferencias. Hay los comités bipartidarios, o sea, hay comités, el tema exterior, hay un comité de republicanos y demócratas para tratar de establecer consenso. El sentido de nación se impone. Él no es un hombre de consensos. No. Él es un hombre que tiende a dividir. Por eso es que digo que Trump pone en peligro, pone en entredicho la noción misma de los Estados Unidos tal y cual ellos existen hoy. Por eso digo que lejos de resolver una crisis de la que él es resultado, pero él no va a contribuir a superarla. La última vez que la sociedad norteamericana tomó las calles
durante más de 7, 8 años fue durante el proceso de la guerra de Vietnam. Gobernaba contra toda lógica el Partido Demócrata, digamos el ala derecha del Partido Demócrata, ¿no? Encabezado por Lyndon Johnson. Y luego gobernó el presidente Richard Nixon del ala también derecha del Partido Republicano. Ahí el contrapeso, el equilibrio de la Casa Blanca y el Parlamento se contrajo y fue la ciudadanía en las calles la que hizo el contrapeso a todo el gobierno. El gobierno terminó cediendo la guerra, perdiendo la guerra, y el presidente de la República perdiendo su propia función de presidente, renunciando. Yo te pregunto, ¿cómo podrá Trump llevar a cabo todo ese caudal de, no solamente de propuestas nacionalistas, de restablecer el poder del viejo imperio, sino además de obligar a las grandes empresas norteamericanas a retornar sus capitales hacia Estados Unidos? O sea, es una confrontación que él la tiene con todos los sectores. Y realmente yo creo que Estados Unidos va a un periodo de mayor conflicto, de mayor conflictividad social y política. Incluso, pero multisectorial, ¿no? Sí, sí, porque es que Estados Unidos ha cambiado mucho. Y por eso yo mencionaba la marcha sobre Washington, la marcha a Washington de Martin Luther King por los derechos civiles. Esa marcha se produjo exactamente un siglo después de la guerra civil, después de la abolición de la esclavitud. ¿Y qué dijo en su discurso Martin Luther King? Dijo: a nosotros nos dieron la libertad, y nos dieron un cheque, pero ese cheque era un cheque sin fondos, porque pasamos a ser libres, pero seguimos siendo discriminados. Claro. O sea, nosotros queremos cobrar el cheque ahora. Ese es el sentido del discurso de Martin Luther King. Queremos derecho. Sí, tenemos derecho. Entonces, ahí vienen todas esas movilizaciones por la igualdad, vienen las movilizaciones contra la guerra de Vietnam, vienen los hippies, es la fraternidad, es decir, todo eso. Movimiento de rebelión social. De rebelión social, pero siempre en el sentido de que Estados Unidos es diverso y al mismo tiempo uno. Ahora, lo que está sucediendo ahora no va en el sentido de la afirmación de la diversidad, sino en el sentido de la afirmación de las particularidades, cerrar. Pero ahí va a haber conflictos también. Se está creando un movimiento de alcaldes en Estados Unidos para proteger a los migrantes que están en los estados, ciudades y estados que ellos dirigen, contra las políticas antimigratorias de Trump. Se están creando movimientos en las iglesias para decir que las personas que vayan a ser deportadas pueden asilarse en las iglesias para que no sean deportadas. Es decir, se están gestando en la sociedad norteamericana confrontaciones. De orden social. De orden social, pero que implican también tomas de posición. O sea, esos alcaldes que dicen que van a oponerse a las políticas del presidente, esas iglesias que van a oponerse a las políticas del presidente, todo eso anuncia un periodo de conflictos sociales y en definitiva políticos. ¿Tú piensas que con Trump en la presidencia de la República de los Estados Unidos la globalización va a sufrir un golpe, va a sufrir una contracción? Porque su decisión de hacer algo parecido al modelo inglés, algo, no un Brexit, pero sí tratar de rescatar, romper los grandes convenios. Ya tú viste lo que dijo sobre la Alianza Transpacífico, ya tú has visto lo que dijo sobre el Acuerdo de Libre Comercio con México y Canadá, ya tú has visto lo que opina sobre los tratados de libre comercio de manera unilateral. O sea, ¿cuál es su posición en el mundo de hoy? ¿La globalización llegó para quedarse o la globalización está en entredicho con la elección de Trump? Bueno, primero yo quisiera recordar algo que tiene que ver con los partidos en los Estados Unidos. A lo largo del siglo XX, el Partido Republicano se afianzó en posiciones más bien llamadas aislacionistas, en políticas que miraban más hacia adentro.
Y el Partido Demócrata se marcó más sus posiciones en un sentido de mayor apertura hacia el exterior, incluso de mayor intervención. Claro. En ese sentido, Trump responde a la tradición republicana cuando él dice, miremos hacia adentro, fortalezcamos los Estados Unidos. En ese sentido, hay una conexión entre las políticas de Trump y el Brexit, y hay una conexión entre las políticas de Trump y estos movimientos nacionalistas, profascistas que hay en Europa, como el de Marine Le Pen. O sea, en ese sentido, son movimientos particularistas, que piensan más en el propio país o en la propia localidad antes que en el resto del mundo. Desde ese punto de vista es que se ha dicho que Trump es antiglobalización. Pero atención, algunos piensan que la globalización es un tema político, pero es que la globalización en definitiva no es un tema político. La globalización es un tema económico en primer lugar, porque la globalización es la expresión de la concentración y centralización del capital, que es una tendencia intrínseca al capitalismo. Natural del capitalismo. El capitalismo tiende a concentrarse, la acumulación del capital tiende a la concentración y centralización del capital. Claro. La función de los estados es regularlo. Ahí viene, es decir, es que la función reguladora en el fondo es una tendencia llamada a contraponerse a eso. Por eso, Estados Unidos establece una legislación antimonopolio, pero esa legislación antimonopolio es contradiciendo el sentido de la acción económica. Claro. Otra cosa, cuando hay políticas a favor del capitalismo popular, que todo el mundo tenga acciones, también va en la misma orientación. Después de la Segunda Guerra Mundial se decidió que los obreros tendrían participación en los beneficios de las acciones. Eso también va en esa línea. ¿Por qué? Porque el capital tiende a concentrarse, a centralizarse, y hay medidas de política tratando de contrarrestar eso. Pero eso no lo ha parado nadie. Incluso la financiarización que llevó a la crisis del 2008 es la expresión de esa mayor concentración y centralización del capital, y eso genera diferencias sociales. Hoy las diferencias sociales son mayores en el mundo que lo que eran hace 50 años. Claro. Hay más diferencias sociales en Estados Unidos, más pobreza. Más pobreza, pero no solo más pobreza, sino más diferencia. Más inequidad. Más inequidad. Claro. Y en el mundo hay más inequidad. Una peor distribución de la riqueza. Cuando Trump dice que él se opone a la globalización y que él no está diciendo que se opone a la inequidad, porque las políticas que él está planteando son políticas oligopólicas y que tienden a favorecer en el fondo la concentración y la centralización del capital, y al final Trump va a crear más pobreza y va a crear más inequidad, y por eso digo que Trump va a crear más crisis en vez de resolver la crisis. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos con Más Pues, su programa Política Exterior en TV, analizando la figura presidencial de Donald Trump, su impacto sobre la sociedad norteamericana y en sentido general en términos globales. Gracias, volvemos. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda.
El coro Indubán te viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Café Santo Domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres y a los familiares. Soy el sobrecito de cada mañana. Vida Dios bendito, pasa nuestra patria. Dice café tinto a los mayorcitos. Amen a sus hijos, denles cariñito. Indubán Urban quiere para usted mucho amor y paz en la Navidad. Café dominicano, café la cafetera, desean lo mejor a la familia entera. El coro Indubán te desea felicidad. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Felicidad, el coro Indubán te desea felicidad. El coro Indubán. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias de nuevo con Max Quiz, analizando la figura de Donald Trump, su elección y su impacto en términos de política exterior. Max, ¿qué significado tiene para ti la elección del nuevo secretario de Estado designado por el presidente Trump a partir de enero? ¿Qué visión tú le das a ese preacuerdo previsible que se observa entre Trump y el presidente Putin? ¿Cuál crees tú que serán los ejes centrales de la política exterior de Donald Trump de cara a los grandes conflictos que se llevan a cabo hoy en Medio Oriente? Y finalmente, su relación con China. ¿Cómo podrá llevar a cabo una cohabitación con China, reconociendo dos Chinas, como establece él ahora a partir de Taiwán? Realmente ahí entramos al tema de las incógnitas que abre el gobierno de Donald Trump con respecto al mundo. Por eso hay tantas inquietudes en tantas cancillerías. O incertidumbre, ¿no? Incertidumbre en tantos países al respecto. La selección del secretario de Estado, es decir, del ministro de Exteriores, en realidad, de Estados Unidos. Sí. El secretario de Estado es eso. Sin el más mínimo conocimiento en política exterior, Max. Entonces, pero
esa selección responde a las demás selecciones. Él ha escogido un gabinete, ya se ha señalado, de gente ultraconservadora y con mucho dinero. Es un gobierno de potentados. De potentados. Y de generales. Y de personas también con ideas no solamente conservadoras, sino algunos de ellos muy retrógrados. El procurador general, el caso del procurador general, el caso bueno, prácticamente de todo su gabinete. De todo su gabinete. Tienen posiciones definidas anti. Por ejemplo, el caso del procurador es un antidominicano. Cuando se ha pronunciado en contra de los dominicanos, dice que no sirven para nada. Es que son un subgrupo inútil dentro del grupo latino. Pero esa es una palabra más elegante que él dice en público. Sí, no, pero... Las que dice privadamente son impublicables. Bueno, pero eso sucede prácticamente con todo el gabinete. Entonces, eso, unido, bueno, las relaciones, en realidad, se ve que es un gobierno de negocios, de gente que va a hacer negocios al gobierno, y eso necesariamente va a crear muchísimos conflictos de intereses. Cuando el secretario de Estado de Estados Unidos tenga que negociar con el gobierno ruso acerca de intereses económicos, pues resulta que él hace negocios con Rusia, es decir, y es socio también, tiene relaciones estrechas no solamente con el presidente Putin, sino con las petroleras. Con las empresas petroleras. Y eso, todo eso está llamado a generar conflictos. Pero esos conflictos no van a empezar cuando el señor Trump asuma la presidencia, ya comenzaron. O sea, porque él está poniendo en entredicho políticas que son las que han permitido hasta cierto punto mantener un cierto nivel de estabilidad. De armonía global. De armonía, de estabilidad en las relaciones entre los países. Es decir, cuando Estados Unidos decidió reconocer a China y asumió el punto de vista de una sola China y que la posición de China en el Consejo de Seguridad pasó al gobierno de la República Popular China, establecido en Pekín, en Beijing, pues eso es una política ya, es decir, que definió el curso de muchas cosas, hasta el punto de que eso permitió grandes inversiones en China, de Estados Unidos, comenzando por empresas de las que es dueño el propio Trump, que tiene empresas en China. Inversiones de millonarios taiwaneses en China. Claro. También. Todo su capital está en China. Claro. Entonces, así es, como Fausto. parte del desarrollo del capitalismo. Ahora, así es, Fausto. Entonces, ponerse a plantear ahora, es decir, desarrollar de parte de Estados Unidos una política de hostilidad hacia China, cuando Estados Unidos le debe tanto dinero a China, es decir, Trump está exponiendo a Estados Unidos a que China tenga una respuesta dura, como puede ser también el poner en venta los bonos del Tesoro de Estados Unidos, de los que dispone China. Es decir, China puede llegar a medidas drásticas, a medidas muy drásticas. Entonces uno se pregunta, ¿qué busca el señor Trump? Porque él dice que él no cree en asesores. En realidad, yo estimo que como buen empresario, o como empresario, yo estimo que su objetivo final es la negociación. Pero atención, porque lo que es ¿sobre qué terreno? Es un empresario especulador. Eso sí. Es un empresario especulador que se ha caracterizado por no pagar impuestos y que se burla de los que pagan impuestos y dice que esos son unos tontos. Entonces, la última corbata que compré, su bendita torre, que la compré hace unos años, decía hecha en China. Te lo digo todo con eso. Sí, claro. No es proporcional con su discurso. Entonces, las medidas que le está anunciando, es decir, son medidas muy provocadoras, que lejos de llevar estabilidad, llevan inquietud, llevan preocupación al mundo entero. Eso de ponerse a llamar por teléfono a este señor, a este presidente de Filipinas, o sea que, y a felicitarlo porque él está matando gente, porque está eliminando los adictos y los traficantes de drogas. El hecho de declarar que va a transferir la capital que va la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como capital. Eso es una locura. Es decir, el hecho de que él mantenga el criterio de que va a producir deportaciones y que va a comenzar las deportaciones
por las personas delincuentes. Eso va a traer una conmoción social en toda América Central. Y una desestabilización una también. desestabilización. No solamente aquí nosotros vamos a subir, aquí hay que medir cuáles son las consecuencias. El impacto en la inseguridad ciudadana. O sea, ¿qué va a significar para la República Dominicana? Es decir, ¿en cuánto se van a reducir las remesas de Estados Unidos para acá cuando empiecen a mandar dominicanos para acá? O sea, todo eso hay que medirlo. O sea, yo creo que el gobierno dominicano debe ir estudiando eso. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cómo eso va a afectar? Sobre pero en todo, la región también, en América, El Salvador, en América en Guatemala, Central el impacto va a ser mayor que aquí. Brutal. En América Central el impacto va a ser mayor por una razón. Una región tan insegura. Allá va a ser mayor el impacto porque hay un mayor porcentaje de dominicanos que se han hecho ciudadanos estadounidenses que en el caso de Guatemala y de El Salvador. Entonces, como aquí hay más ciudadanos, entonces hay que suponer que el impacto va a ser menor, claro, porque los ciudadanos no se van a poder deportar. Claro, claro. Pero como allá hay menos personas que han adoptado la ciudadanía estadounidense, entonces las deportaciones van a ser mayores. Aparte de lo que va a significar, en lo económico. En lo económico, en las relaciones con México, el sector turístico en México está en pánico, pero ¿qué va a significar eso para toda la política económica de la región? Sobre todo que el gobierno de Estados Unidos, antes de Trump, acaba de modificar el tema de las tasas de interés. Es decir, viene el año 2017, va a ser un año de muchos elementos nuevos, incluso algunos de ellos imprevisibles hasta hace poco tiempo, pero se va a mover, se está empezando a mover el altar, y cuando se mueve el altar se pueden caer los santos. Las medidas que está anunciando Trump, vuelvo y digo, llenan de inquietud. Todas las cancillerías están preocupadas. Yo creo que aquí el gobierno debería ponerle mucho más atención a lo que puede venir y empezar a estudiar escenarios. Sobre todo el impacto de sus medidas en términos migratorios. Estudiar escenarios. Claro. La prensa dominicana acaba de publicar que hay más dominicanos que abandonan República Dominicana que haitianos que abandonan Haití. Es decir, el número de personas que se van de aquí es mayor que el número de personas que se va de Haití. Eso es increíble. Sí. Bueno, dicen que de Haití se van porque es un estado fallido. Entonces, ¿por qué se irán los de aquí? O sea, habría que ver. Lo que quiero decir es que el gobierno dominicano tiene que estudiar el tema, hacer un estudio de escenarios, ver cuáles son las posibilidades y qué posibles medidas habría que ir preparando para, en caso de que se hagan efectivos o reales, unos u otros de esos escenarios. Las locomotoras del mundo, la India, China, la Unión Europea, los propios Estados Unidos, venían con un crecimiento lentamente hacia abajo, con una pequeña contracción de la economía, ¿no? El crecimiento de China, tú pudiste verlo, bajando lentamente, pero bajando. La India igual, la Unión Europea con una crisis de sostenibilidad, una crisis fiscal, una crisis de deuda, una crisis de su aparato productivo, de su moneda en sentido general, de su modelo social. Rusia con una contracción como resultado de la baja de los precios del petróleo, lo mismo que las naciones productoras de petróleo del Medio Oriente, con un impacto en una buena parte de las naciones. América Latina de por sí empezó su crecimiento lentamente hacia abajo. Yo no diría que el mundo iba rumbo a una deflación, pero sí a una pequeña contracción del crecimiento y del florecimiento. ¿Cuál es el porvenir, entonces, de ese mundo, con las medidas que se observan que va a tomar Donald Trump, que no guardan proporción ninguna con la revitalización de la economía global? Precisamente yo creo que nosotros vamos a cerrar el año, el mundo va a cerrar el año 2016
en medio de una gran incertidumbre, porque definitivamente la presidencia del señor Donald Trump crea incertidumbre no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Reitero mi punto de vista. Trump, no hay una hoja de ruta. Trump es el resultado de una crisis. Y lejos de ser una solución a la crisis, yo pienso que él va a agravar esa crisis, va a crear crisis interna, social y política dentro de Estados Unidos y va a ser un factor de crisis en las relaciones internacionales. ¿Y tú no crees que también va a acelerar las crisis en las demás naciones, en los demás bloques? Ciertamente, ciertamente. Por ejemplo, con China. Bueno, es que si tú ves acelerar a China, tiene un impacto global, Max. Y no solamente, y por razones económicas y por razones políticas, pero claro. en el caso del cercano oriente. Correcto. En el caso del cercano oriente, bueno, desde los acuerdos de Oslo, ¿verdad? Se esperaba, ¿verdad?, que iba a avanzar la paz y el reconocimiento de dos estados, ¿verdad? Un estado palestino, un estado israelí. Eso luce imposible. Todo eso se fue a pique. Claro. Pero la decisión de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén, lejos de ser un factor de apaciguamiento, es un factor de confrontación con todo el mundo árabe. Pero eso mismo está pasando con relación a otros, precisamente a otros escenarios del mundo, y por eso yo digo que, y vuelvo, puedo parecer reiterativo, lejos de ser una solución a la crisis de la que él viene, el señor Donald Trump va a avivar las crisis en Estados Unidos y en el mundo. Gracias, Max. Hemos abordado una parte de la personalidad de Donald Trump, de sus perspectivas, de las posibilidades que tiene América Latina y que tiene el mundo frente a lo que es su nuevo gobierno. Seguiremos conversando. Estamos obligados a hacer un segundo programa sobre otros ejes centrales de la crisis global. Señoras y señores, muchas gracias. Hasta el próximo domingo, cuando nos veremos en su programa Política Exterior en TV.